Bienvenidos al módulo número 2, pero en su última edición, en la unidad número 8. Ya estamos cerrando este módulo. Vamos a trabajar en la unidad número 8 hoy con lo que tiene que ver con la incorporación de animales a nuestro diseño, ¿sí? Vamos a incorporar una nueva capa que tiene que ver con el uso de animales en permacultura y vamos a profundizar sobre todo esto en esta misma unidad. Bueno, los animales los vamos a incorporar en un sistema que ya tiene que estar robusto, que tiene que tener ciertas prestancias, tiene que darle la posibilidad al animal de que cumpla sus funciones, pero de una manera cómoda, digamos, ¿no? Viendo sus necesidades satisfechas por el mismo sistema. Ahora también es importante entender que los sistemas, en función del avance del tiempo y de su fortalecimiento, van a permitir incorporar diferentes tipos de animales en diferentes etapas de esa evolución. Pero no quiere decir, o por lo menos yo soy de la idea de que no debemos esperar a que nuestro sistema esté totalmente robusto y que cumpla absolutamente todas las necesidades básicas de los animales que incorporamos para poder hacerlo, ¿sí? No tenemos que esperar a eso. Yo soy de la idea de que podemos ir incorporando animales o sistemas que, por ejemplo, vean satisfechas sus necesidades, pero no solamente con el alimento que podemos incorporar nosotros desde nuestro diseño, sino también con alimentos que podemos exportar, ¿sí? Y quizá al inicio haya una demanda un poco más alta de importar, perdón, no exportar, de importar alimentos desde afuera para nuestros animales, pero con el tiempo eso lo podemos ir reemplazando a medida que ese animal va dándole prestaciones nuevas a nuestro diseño y nos permite cosechas para su propia alimentación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero dar un ejemplo que nosotros hemos realizado en su momento. Hemos incorporado gallinas ponedoras, sabiendo que no teníamos la capacidad de producir todo el alimento que las gallinas ponedoras necesitaban. Entonces, intentamos balancear la cantidad de gallinas que incorporábamos con nuestra posibilidad verdadera, ¿sí?, de alimentación, sabiendo que la producción misma de la gallina, como por ejemplo el huevo, nos iba a permitir a nosotros comercializarlo y con eso comprar parte de su alimentación, ¿sí? Entonces, yo soy de la idea que si bien al principio o muchas veces nuestros sistemas todavía no están del todo preparados para recibir cierta incorporación, sí debería dar esa incorporación la capacidad, al menos económica, de incorporar o de importar esa alimentación que necesita para poder cumplir un ciclo y que no tengamos que estar nosotros metiendo desde dinero y energía para que eso suceda, ¿sí? Entonces, nosotros con la venta de huevos excedentes logramos comprar parte del forraje en semillas que utilizan en invierno cuando tenemos carencia de pastos, ¿sí? Y desde mi punto de vista eso está bien y animo a que suceda. Así que bueno, sin más, vamos a pensar en las funciones por las cuales los animales deberían ser incorporados a nuestros diseños, ¿sí? Recordemos que habíamos hablado, creo que en la unidad anterior, de que en cualquier espacio que yo mire de la naturaleza, siempre voy a encontrar un componente animal, un componente mineral y un componente vegetal, ¿sí? Y en muchos otros lugares también un componente del mundo de lo humano. Con lo cual, es imposible, ¿sí?, imposible llevar adelante una agricultura sana que imite la naturaleza si nosotros no incorporamos a ese reino animal de alguna manera, ¿sí? Esto es muy importante porque si uno piensa en la agricultura de hace mucho tiempo, o hace, sí, casi cientos de años hacia atrás, o hasta no hace demasiado tiempo, la agricultura era una agricultura integrada, donde teníamos, por un lado, los vegetales, ¿sí?, y el mismo productor, el mismo espacio productivo, también gestionaba a los animales, ¿sí? Había una integración de estos dos mundos en un espacio productivo porque ambos mundos, ambos reinos se benefician mutuamente, ¿sí? Los vegetales dándole alimento a los animales,
¿sí? Y los animales dando sus excedentes, ¿sí? En forma de abono a los vegetales. Y esta es la manera en que estos dos sistemas se pueden autosostener. Son dos sistemas que han coevolucionado y han aprendido a vivir mutuamente, ¿sí? Pero la industria actual ha logrado quebrar con esta relación, ¿sí? El mundo de la agricultura actual ha logrado quebrar esta relación, ¿sí? Entonces ahora tenemos personas que se dedican a los animales y tenemos otros productores que se dedican a los vegetales, ¿sí? Como decíamos recién, la industria actual ha logrado romper ese vínculo milenario entre el animal y el vegetal, ¿sí? Y hoy tenemos productores que se dedican solamente a uno de los dos reinos, ¿sí? Entonces la industria de esta manera logra venderle a los animales, ¿sí? Todo aquel, digo entre comillas, alimento de manera artificial, ¿sí? Porque ya no tiene contacto con el mundo vegetal. Todos sabemos, por ejemplo, de los feedlots. No digo que todos, pero hay mucha cantidad de carne que se produce en modelos feedlot con todo el alimento importado, ¿sí? Y cuando digo importado no me refiero a que de otro país, sino importado por fuera de ese establecimiento agrícola. Y por otro lado tenemos productores que se dedican al reino vegetal. Maíz, girasol, soja, horticultura, ¿sí? Pero claro, la industria le vende todos los abonos, todos los fertilizantes, ¿sí? Todo lo que al haber disociado a todos los mundos, los vegetales se pierden por tener un contacto directo con los animales, ¿sí? Entonces, la agricultura milenaria que se basó en las virtudes de esta unión entre estos dos reinos, hoy ha casi desaparecido. Y la permacultura retoma eso y nos empieza a hacer ver que en la integralidad de estos dos mundos es donde subyace la abundancia, ¿sí? Bien, dicho esto, es importante que entendamos entonces que de alguna manera el reino animal tiene que estar presente en nuestros espacios, ¿sí? Estarán aquellos que eligen trabajar con animales, como es el caso de nosotros, que trabajamos con animales activamente, y además los utilizamos sus productos como la carne, huevo y la leche. Habrá personas que no hacen una utilización de los productos que el animal puede dar, pero sí es importante que tratemos de buscar la forma de integrarlos, trayendo los abonos. Bueno, ustedes verán, para aquellos que decidan no trabajar con animales, cómo suplen esa falta que va a tener el diseño, ¿sí? Pero es importante que entendamos que los animales tienen que ser una parte integral de un modelo agrícola sustentable, ¿sí? Los grandes pastizales de la sabana africana evolucionaron porque había animales que se servían de sus pastos y con sus deyecciones iban a la vez favoreciendo la proliferación de esos mismos pastos, ¿sí? Entonces es importante que observemos la naturaleza en esos puntos también y podamos llevarlo a nuestros sistemas productivos. Bien. ¿Por qué utilizamos animales en permacultura? Básicamente podemos decir que cumplen tres funciones principales, ¿sí? Por un lado, en lo que podría ser la ayuda, ¿sí?, en el control de vegetales, ¿sí? Por otro lado, podríamos hablar de la ayuda en el control de plagas. Y por otro lado, podemos hablar obviamente de sus productos, ¿sí?, del beneficio que trae con sus productos. Y a la vez, fundamentalmente, remarcar que, en función de lo que hablábamos recién, nos ayudan a completar el ciclo natural de los nutrientes. ¿Sí? Nosotros en un abono necesitamos del reino animal para transformar. Muchos microorganismos que están en un compost pertenecen al reino animal y así como los usamos benéficamente en esos aspectos, también es importante usarlos en otros aspectos de un espacio diseñado, ¿sí? Ayudan al control de vegetales, ayudan al control de plagas. Podremos
cambiar estos, ¿sí? Nos ayuda a completar un ciclo natural de los nutrientes y además de todo eso, como si fuera poco, tiene un gran beneficio colateral que son productos, ¿sí? Así que eso sería como un poco la justificación por la cual es importante incorporar animales y cómo desde el punto de vista de la permacultura podemos trabajar con animales para eso. Ahora vamos a tratar de hacer un poquito más de foco en algunas de estas funciones, ¿sí? Para lo cual voy a borrar acá y vamos a ir citando diferentes prestaciones que podríamos mencionar con respecto a los animales, ¿sí? Hacemos primero función al abono, ¿sí? Nos otorgan abono de alta calidad, ¿sí? Todos muy bien sabemos que muchos de los sistemas de compostaje o los sistemas de producción de abono, cuando incorporan restos o bostas de los animales, se ven muy beneficiados, ¿sí? No solo porque hay una muy buena incorporación de materia orgánica y de nutrientes junto con esa materia orgánica, como pueden ser los nitrógenos, sino que también porque inoculan microorganismos. Todos aquellos animales rumiantes, cuando excretan el abono, lo hacen inoculado con miles de microorganismos benéficos que van a ir a copar esa pila de compost y nos van a ayudar en el proceso de transformación y desdoblamiento de nutrientes, ¿sí? Entonces, eso por un lado, y lo hemos visto en nuestras clases, la cosecha de suelos y de abonos, como siempre, cuando provienen del reino animal, traen un provecho mucho más favorable, ¿eh? Bien, ¿qué otro aspecto? Los voy a ir así mencionando como vayan viniendo, ¿sí? Por ejemplo, la polinización, ¿sí? Como servicio ecosistémico que pueden dar las abejas, que es un servicio que el horticultor necesita, y el frutícola, el productor frutícola también, necesita la polinización para que se den los frutos, para que las plantas cierren su ciclo de fertilidad, ¿sí? Y puedan, por ejemplo, darse los zapallos, ¿sí? Entonces la polinización activa tiene que estar presente, tenemos que incorporar esta prestación que se da naturalmente, tenemos que potencializarla dentro de nuestros diseños. Por ejemplo, con estanques, ¿sí? Por ejemplo, con hoteles de bicho. No lo voy a explicar, búsquenlo que está buenísimo lo que es hoteles de bicho y no voy a redundar en eso porque seguramente, como les llamó la atención, lo van a buscar. Sembrando flores, ¿sí? Plantando y sembrando flores que atraigan polinizadores. Bueno, en fin, ¿sí? Hay una gran diversidad de acciones concretas que podemos hacer para que los polinizadores estén en mi lugar. Pero también puedo tener algunas colmenas en un diseño integrado, ¿sí? Nosotros tenemos actualmente 3 colmenas, que en este momento tenemos una sola ocupada porque el año pasado hubo una mortandad muy grande de abejas acá en la zona de Tras la Sierra, que capaz que se hayan enterado. Nos quedó una sola, pero tenemos siempre 3 colmenas activas en nuestro espacio y para que más o menos tengan una idea, con una sola colmena nosotros cosechamos entre 30 y 40 kilos de miel anualmente, ¿sí? Solamente con una colmena, con lo cual ahí también tenemos un excedente, si tuviésemos 2 o 3 colmenas, que ayudan con los excedentes y la comercialización, ayudan a pagar todo lo que el proyecto Abejas necesita en sí, ¿sí? La reposición de cuadros, la cura contra la varroa, comprar frascos, ¿sí? Todo eso ayuda a solventarse a partir de la venta de la miel que las propias abejas generan. Entonces yo genero circuitos cerrados donde hay una ganancia en miel, ¿sí? Que está soportada muchas veces por una comercialización a vecinos de parte de la miel que se produjo, que a mí me permite cerrar un círculo y obtener miel, entre comillas, gratuitamente, ¿sí? Espero que se entienda esto que dije, ¿sí? Entonces las abejas son polinizadoras y forrajeras, utilizan un montón de nutrientes que están dispersos por un sistema que yo no podría cosechar. Yo no podría ponerme a cosechar el polen de las flores, pero sé que el polen hace muy bien, como por ejemplo ante una enfermedad de las vías aéreas, ¿sí? Sé que el polen hace bien, que es un buen material de la medicina natural. Entonces yo puedo tener abejas que cosechen el polen por mí,
¿sí? Y nos vemos favorecidos mutuamente. Bien, no entro en más detalles con respecto a eso porque vamos a ver en la clase práctica lo que tiene que ver con las abejas en sí. ¿Sí? Habíamos hablado de que nos ayudan a tractorear, ¿sí? Los animales son tractores, ¿sí? que nos ayudan a escarbar, a eliminar semillas de malas hierbas. Yo mencioné de las plagas, nos ayudan a eliminar plagas porque, por ejemplo, si yo dejo que en determinado momento del año las gallinas ingresen a un monte frutal donde hay fruta caída enferma, ellas se eliminan y pueden cortar el ciclo, por ejemplo, de la mosca de la fruta, que es un gran problema en varios lugares de nuestro país, ¿sí? La mosca de la fruta tiene un ciclo que empieza en el fruto. Cuando ese fruto cae, la larvita pasa al suelo, completa su ciclo en el suelo y después vuelve como mosca y se hace como un ciclo de enfermedad. Cuando nosotros incorporamos gallinitas a nuestro espacio, ellas van a comer primero la fruta enferma y a la vez todas las larvitas y todos los bichitos que tienen que ver con ese ciclo de la mosca los van a eliminar, entonces nos ayudan a cortar ese ciclo de la plaga. Con lo cual la integración de animales y frutales en este caso se ve muy favorecida. Pero bueno, volviendo a lo que tiene que ver con el tractoreo, nos abonaban el suelo. Hablamos de los chanchos en otro momento, cómo los chanchos nos ayudan a dar vuelta a los suelos, a prepararlos para una futura siembra, eliminan malas hierbas, eliminan raíces que están profundas y que a veces sería un trabajo muy tedioso eliminarlo a mano. Podemos hablar de los pollos de tractores. Bueno, en definitiva hay mucha fuerza que los animales en formato tractor nos pueden dar, ¿sí? Para el trabajo de la tierra. Y obviamente verse beneficiados cíclicamente de ese proceso, ¿sí? Después tenemos acá también anotado, por ejemplo, los animales de tiro. O de animales como transporte, ¿sí? Por ejemplo, un claro ejemplo, el caballo. En nuestra zona también el burro, la mula. Los animales como el caballo, como el burro y la mula tienen la capacidad de transformar al vegetal en una gran cantidad de energía disponible en forma de fuerza que nos puede ayudar a realizar determinadas tareas, como por ejemplo el arado, como por ejemplo el movimiento de la rueda de un molino, y como transporte, ¿sí? Todos sabemos que en una zona donde hay montañas y demás, las mulas y los caballos de transporte pueden ser muy buenos aliados, no solo para transportar materiales o para transportar cosechas, sino también para transportar humanos de un punto a otro, ¿eh? Así que ahí podemos también pensar en eso. Bueno, control de plagas ya lo había mencionado, lo pongo acá aparte, como para que lo tengan visible. ¿Sí? ¿Qué más tengo por acá para compartirles? La apertura de espacios, que para mí es muy valiosa, sobre todo cuando uno se enfrenta a lugares donde el monte por ahí es muy cerrado, donde el bosque es muy cerrado. Creo que también lo mencionamos en algún momento. Uno puede utilizar a los animales para que sean la vanguardia de apertura de un determinado lugar, que lo vayan limpiando, que lo vayan pisoteando, que lo vayan estercolando, que vayan metiendo con sus pezuñas o con sus hocicos parte de la materia orgánica del suelo, a la vez que eso se termina transformando también en una cosecha, ¿sí? Si yo haría eso sin animales, muy probablemente uno limpiaría machetes, ¿sí? Apilaría todas las ramas en un lugar y solamente aprovecharía las ramas restantes o los tronquitos más gruesos en el futuro como leña. Pero incorporando los animales se van a ver beneficiados de las hierbas, de las hojitas, y eso se va a transformar en leche, en carne, ¿sí? O en huevo en el caso de las gallinas. Para esto nosotros utilizamos mucho las cabras, que tienen la capacidad de entrar a lugares donde ningún otro animal llega, tienen la capacidad de sacar hojas de entre las espinas y nos permiten acceder a lugares que a veces son muy inaccesibles. Y nos permiten acceder positivamente, ¿sí? Con una ganancia extra, como decíamos antes, en forma de producto. Bien, entonces apertura de espacios, control de plagas lo mencioné, fuego, por ejemplo. Si yo tengo una zona donde puede ser que haya una entrada de fuego, porque la característica de ese sector es ese, bueno, puedo planificar un pastizal
¿sí? Vamos a suponer que acá tengo la posibilidad de entrada de fuego. Yo puedo planificar una especie de cortafuego hecho por un pastizal, no sé, por ejemplo, de 10 metros, ¿sí? Donde, no voy a buscar el caballito, voy a poner caballo, donde un caballo, por ejemplo, ¿sí? Me puede hacer las veces de mantener la hierba corta para prevenir o evitar el traslado del fuego hacia estructuras más importantes, ¿sí? Entonces podrían ser buen aliado en el control del fuego. Bueno, y seguramente encontremos algunos otros aspectos positivos, pero básicamente acá está concentrada la mayor cantidad de utilidades que podemos dar, ¿sí? Estos son servicios que el animal me presta, pero también tenemos que hablar de los productos, ¿sí? Yo los voy a enumerar porque a veces uno no es consciente, pero es importante enumerar la cantidad de productos que los animales nos pueden dar. Después vamos a hacer una entrada en cada uno de los animales, al menos animales de granja y más conocidos, como para que tengamos un pantallazo de cómo podemos incorporarlos, ¿sí? Pero nosotros podemos tener miel, podemos tener polen, podemos tener propóleo, podemos tener cera, ¿sí? Incluso hasta podríamos hablar de apicultura, ¿sí? Que es el tratamiento medicinal a base de la picadura de avispas, ¿sí? Que es la apiterapia, en definitiva. Bien, podemos tener huevos. Estoy hablando de productos vendibles, ¿sí? Ahora después vamos a hablar también de productos como de segunda instancia. Huevos, carne. Podemos tener, bueno, carne de todo tipo, como podría ser pensando en carne de vacuna, carne de cordero, carne de chivo, carne de conejo, ¿sí? Podemos tener pieles y plumas. Pieles, plumas, cueros. Bien, podemos tener lácteos. ¿Sí? Cuando hablamos de lácteos, obviamente hablamos de leche y todos sus derivados, ¿sí? Ricota, yogur, queso crema y todo lo que tenga que ver con el mundo de los lácteos, ¿sí? Bueno, seguramente encontremos muchos más. Algunos son productos de alimentación, otros pueden ser productos para abastecer, de abastecimiento. Yo podría tener un lugar donde crío pollitos para vender pollitos de una determinada calidad, ¿sí? A familias que son agricultoras y que quieren incorporar, por ejemplo, gallinas criollas a su espacio. Entonces podría vender pollitos, como también podría vender, vamos a ponerle acá, no sé, conejos también, para iniciar, o vender parejas de conejos para alguien que quiere iniciarse en la producción de conejos, ¿sí? En el caso de las lombrices tenemos abono de una manera directa, ¿sí? Hablando de el lombricompuesto, y también tenemos alimento o carne para nuestras gallinas, ¿sí? Bueno, no vamos a mencionar los microorganismos, tenemos todos los microorganismos, ¿sí? Y después tenemos, como decía antes, los productos como de segunda categoría que tienen que ver con el servicio que dan esos animales. Por ejemplo, la polinización por parte de las abejas, ¿sí? Lo que son los tractores y el abono por parte de las gallinas, de las gallináceas, incluso hasta el despertador podemos ponerle, ¿sí? Uno también podría mencionar a un gallo como un despertador, pero también como un gran guardián nocturno que empieza a cacarear y a uno lo pone en alerta cuando puede estar sucediendo algo en el gallinero, cosa que no suele suceder con las gallinas. Por ejemplo, si uno habla de gansos que dan una buena carne, que dan buenos huevos, pero a la vez los gansos se utilizaron mucho históricamente como alarma, ¿sí? Son animales
recontra territoriales, que ni bien ingresa a su lugar desde un perro hasta un animal salvaje o un ser humano, y de inmediato dan alarma, ¿sí? Y empiezan a graznar, avisando de que algo no está bien, y generalmente no se equivocan, ¿sí? También podemos incorporar patos, ¿sí? Que nos darían huevo, que nos darían principalmente fertilidad en las aguas, y que a la vez nos dan el beneficio de que consumen mucho alimento que de otra manera no sería aprovechado, como por ejemplo algas, como por ejemplo plantas de agua, babosas que se llevan al agua, caracoles, renacuajos, ranas, ¿sí? Que de otra manera no serían aprovechadas. Los patos son buenos para aprovechar eso, ¿sí? También podemos hablar hay obviamente infinidades de culturas y cada una puede incorporar animales que estén más asociadas a su cultura, pero cuises, palomas, codornices, ¿sí? Las personas que por ahí están en un espacio demasiado urbano donde tener gallinas es un problema, bueno, las codornices son una buena posibilidad de incorporar huevos a nuestra producción, ¿sí? Son bastante sencillos también de operar con esos animales, con lo cual la codorniz podría ser una posibilidad para tener huevos, ¿sí? de muy alta calidad además. Podríamos tener caracoles. Yo la otra vez medio a modo de chiste, medio en serio decía los caracoles, ¿sí? Los caracoles no son insectos, los caracoles son moluscos, son parientes de los moluscos marítimos, ¿sí? O de río. Con lo cual, lo que estoy creando básicamente es una especie de pulpo, pero de tierra, ¿sí? Con lo cual, el caracol, el común, el de jardín, que en Argentina aparece en todos los jardines, sobre todo en la pampa húmeda, es uno de los caracoles más apropiados para la cría. Que puede ser una cría orientada a la alimentación humana, pero también puede ser una cría orientada, por ejemplo, a las gallinas, ¿sí? Por ejemplo, orientada a los gansos o a los patos. Entonces, perdón, no a los gansos, a los patos. Acá cometí un error. Entonces es una buena posibilidad y además se paga muy bien si uno quisiera vender caracoles para la gastronomía, ¿sí? Para lo cual obviamente tendría que llevar adelante todo un proceso de legalización y de lo que tiene que ver con trámites como el SENASA y de su espacio productivo, pero obviamente que es posible esto, pero también con cualquiera de los otros productos. Bueno, y así podemos ir mencionando desde lo que sería, bueno, no sé si ya me entra, pero bueno, peces, ¿sí? Uno podría incorporar a los peces en las producciones, por ejemplo, en piletones, por ejemplo, en diques de contención de agua, en charcas, ¿sí? Podríamos incorporar los peces por varios motivos, porque nos mejoran también el agua con sus deyecciones, pero también porque pueden ser forraje o alimento para diferentes otros sistemas animales, a la vez que pueden ser parte de la alimentación humana, por ejemplo, criando pejerrey, criando tilapia, criando bagre, ¿sí? Diferentes tipos de peces que es muy fácil de incorporar a los diferentes sistemas de cultivo, si obviamente les damos las condiciones, ¿sí? Con lo cual acá aparece una gran cantidad de oportunidades de cosecha de productos, pero que a la vez el pensar en incorporar esos productos a mi dieta me hacen fortalecer el sistema por la red de vínculos que genero entre el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral como el suelo y el reino humano, ¿sí? Entonces es importante poder tener visible esto. Vuelvo a repetir, quizá haya personas que no quieran incorporar esto para utilizar sus productos directamente, pero sí es importante entender que la incorporación de animales nos ayuda a sostener la fertilidad de los suelos, nos ayuda a cerrar el ciclo de los nutrientes, nos ayuda a avanzar en la velocidad en la que nuestros sistemas se hacen más robustos y sanos, y además la incorporación de animales justamente tiene que ver con la sanidad de los suelos, ¿sí? Bueno, cortamos acá un poquitito y avanzamos. Bueno, vamos a ir avanzando ahora, haciendo alguna entradita en cada uno de los animales, como para ir compartiendo diferentes aspectos, obviamente bien básicos, pero para tener en cuenta al momento de pensar en el diseño, qué cosas habría que tener en cuenta con cada uno de los animales, básicamente lineamientos generales, ¿sí? Vamos a arrancar con las abejas.
Vamos a arrancar con las abejas, ¿sí? Que dijimos antes, básicamente me dan miel. Lo que primero me van a dar es miel. Después, para la cosecha de polen, hace falta un artilugio que va en la piquera, que es en la entrada de las colmenas, que lo vamos a ver en el práctico, que hace que cuando ellas ingresan a la colmena con las patitas llenas, ¿sí? Si vieron, algunas vieron a la abeja, en las patitas acá siempre llevan las pelotitas de polen, ¿sí? Bueno, este cosechador de polen lo que hace es que cuando las abejas pasan, las patas rozan en un alambre y el polen va cayendo en una cajita que después se cosecha, ¿sí? Pero bueno, no es para que esté todo el tiempo el polen, el cosechador de polen, digo, en la piquera, porque obviamente ellas necesitan parte de ese polen incorporarlo, y además que si están todo el tiempo lastiman bastante a las abejas, entonces es importante que se hagan cosecha en determinados momentos. Y después propóleo. Propóleo, ¿sí? Que las abejas usan el propóleo para sellar todos los agujeritos, todas las fisuritas que hay del lado de adentro en la colmena, a la vez que, por ejemplo, cuando se muere alguna y no la pueden sacar, porque habitualmente la sacan de la colmena, si uno ve la colmena acá, ¿sí? Tiene la piquera ahí, esta es la mesita donde está apoyada, la colmena tiene la piquera, que es esa bandeja con la entradita. La abeja viene y acá adentro tiene los cuadros, ¿sí? Entonces cuando alguna muere y queda muy por acá atrás y no la pueden sacar, o cuando ingresa una araña, cuando ingresa algún intruso a la colmena, las abejas, una vez que lo matan, lo que hacen es envolverlo en propóleo, que es un antibiótico muy poderoso que evita que se generen infecciones dentro de la colmena, que necesita tener condiciones constantes, muy particulares, y que las abejas se van encargando de generar, ¿sí? A partir, por ejemplo, del aleteo, ¿sí? El aleteo y la ventilación de la colmena cuando hace mucho calor, o la salida de muchos individuos en el momento de máximo calor para desagotar un poco la colmena y generar ventilación. Así que la verdad que son animales súper laboriosos. No hace falta que diga mucho las abejas, porque obviamente todos conocemos de qué hablo, pero son animales que no necesitan demasiada atención. Verdaderamente nosotros le damos poca atención, pero también porque no somos apicultores. O sea, si uno quiere orientar la producción a la apicultura, lo puede hacer, pero obviamente necesita toda una formación especial para poder llevar adelante la gestión de esas colmenas de una manera comercial. Ahora, nosotros como diseñadores en permacultura o como gestores de una granja, podemos incorporar abejas con una formación más o menos orientativa, con mucha prueba, y por ahí empezar con muy poquito, con una colmena, con dos, con tres, y yo les diría que con 3 o 4 colmenas un espacio como el que tenemos nosotros está muy bien, ¿sí? Es muy potente la cantidad de miel, pero también la cantidad de beneficios que nos pueden sumar, así que yo los animo muchísimo a eso, ¿sí? Así que bueno, miel, polen, propóleo, también decíamos que nos dan polinización, ¿sí? Nos dan polinización, y bueno, no solo a nuestros frutales y a nuestras verduras y nuestras flores, sino que también generan un servicio ecosistémico interesante. Las abejas vuelan hasta 2 kilómetros en busca de néctar, de polen, y también en búsqueda de agua. Por lo tanto, es una necesidad muy importante en las abejas el agua. Si uno empieza a planificar la incorporación de abejas, tiene que tener en cuenta que estaría bueno que el agua esté lo más cerca posible, ¿sí? Porque son grandes consumidoras de agua. Una colmena robusta, grande, en pleno verano puede llegar a consumir cerca de 80 litros de agua. Es mucha agua la que consumen las abejas, porque gran parte tienen que ver con la producción de miel, ¿sí? Pero bueno, ellas pueden volar hasta 2 kilómetros en búsqueda de eso. Sería importante que uno se lo ponga mucho más cerca para evitar, obviamente, cuanto más lejos vuela la abeja, más probabilidad tiene de morir en el camino, que la coma un pájaro, ¿sí? O que nada, se desgaste mucho en ese proceso. Entonces tratamos de acortarle y traerle el agua cerca. Tan cerca hasta no más de 2 metros, ¿sí? Que es el sector que se dice
que es como el sector del baño de las abejas, el lugar donde ellas hacen sus necesidades, donde dejan sus deyecciones, donde tiran a las que están muertas, donde mantienen ahí como cierta cuestión que tiene que ver con la higiene, y a partir de los 2 metros alrededor de la colmena, ellas ya sí empiezan a cosechar tanto agua como o a visitar flores, ¿sí? Entonces es importante que pensemos en la provisión de agua para las abejas. En el caso nuestro tenemos varios estanques, tenemos la pileta, y bueno, ellas se van manejando muy bien con eso, ¿sí? Obviamente que nuestras abejas no se van a alimentar solamente de nuestras flores, como decía antes, y de nuestros productos, sino que también van a salir al monte. Y para eso es importante reconocer qué tipo de floración tengo yo en la zona en la que estoy y tratar de incorporar plantas, también en formato árbol, que den gran floración para favorecer el proceso de búsqueda de néctar. Entonces, por ejemplo, plantas como las nativas del monte nativo chaqueño, que son de mucha flor, o plantas, no sé, como las acacias, como las elcinacina, árboles que dan muchísima floración, son importantes y está bueno incorporarlos, ¿sí? Así que bueno, lo que tiene que ver con abejas, uno podría dedicarle una zona. A ver, si nosotros tenemos la casa acá y estamos hablando de que las abejas necesitan poca visita, es muy probable que la asociemos más bien a una zona 4, o sea, de zona 4 a zona 6. Podrían estar en una zona de baja intensidad de manejo o podrían hasta estar en una zona salvaje. En el caso nuestro la tenemos en el medio del monte. Hay un caminito que se mete por el monte y hay un espacio, un claro, donde están las colmenas, ¿sí? Tenemos que pensar que en lugares urbanos, donde también es posible tener colmenas, hay que poner la colmena en un lugar donde tengan una barrera y donde obviamente no haya un tránsito de personas. La abeja sale, ¿sí? Tiene un vuelo corto hacia adelante y después asciende. Si nosotros ponemos barreras, hacemos que la abeja tenga que salir y eso minimiza la posibilidad de vuelos más rasantes que pueden hacer que lo choquen a uno o a los diferentes animales y se produzcan obviamente no solo picaduras no deseadas, sino también muertes de abejas no deseadas. Así que es importante tener en cuenta esto a la hora de implantar una colmena, ¿sí? Por ahí es muy importante poner colmenas en los bordes, poner colmenas en las zonas donde tenemos buena vegetación alta. Obviamente hay que tener cuidado porque las abejas, al estar en las colmenas, esas colmenas, por ejemplo, si están cerca de lugares donde puede haber animales grandes y demás, pueden voltearlas, las pueden tirar, y es importante entonces tener en cuenta que si yo las voy a tener integradas, por ejemplo, en una zona de pasturas, las tengo que cercar con un alambre para que los animales no puedan llegar y no sufran ni picadas, y tampoco las abejas sufran que se les caiga la colmena. No voy a entrar mucho más porque después en el práctico charlamos también, ¿sí? Pero pensemos en estas zonas para la incorporación de abejas, pensemos en la incorporación de flores y árboles con buena floración y pensemos en la incorporación de agua para satisfacer las necesidades de la abeja, ¿sí? Con esas cosas ya podemos trabajar en nuestro croquis. Bueno, vamos a hablar de los conejos, ¿sí? Los conejos son un animalito, para mí, de las mejores incorporaciones que hemos hecho nosotros principalmente, pero también que cualquier persona que tenga un proyecto muy pequeño o urbano puede pensar para incorporar carne de alta calidad, ¿sí? La carne de conejo es una carne muy magra, es de muy alta calidad, y es un animalito que verdaderamente necesita muy pocas cosas. Obviamente esas pocas cosas tienen que ser de calidad y tienen que estar bien hechas, pero son bajos los requerimientos. Así que bueno, vamos a hacer una entrada acá. Los conejos nos pueden dar carne entonces de muy buena calidad, como mencionábamos recién. Un ejemplar más o menos se sacrifica cuando está llegando a los 3 kilogramos. Obviamente esto va a depender de la variedad, de la especie, ¿sí? No, perdón, de la especie, de la variedad, de la raza, eso, de la raza del conejo, ¿sí? Pero más o menos tenemos que pensar en ejemplares que van de los 2000 a los 3000 gramos, ¿sí? Aproximadamente, y eso lo logran con muy buen cuidado en 3 o como muchísimo 4 meses. ¿Sí? Acá hay que tener cuidado, depende cómo se haga la gestión, porque a los 3 meses los animalitos entran en etapa reproductora
y es importante que no se produzcan apareamientos no deseados, ¿sí? Así que bueno, acá hay que tener cuidado. Si uno se va a pasar de esta fecha, es probable que necesite como pasar a los animales a otra infraestructura donde evite esa posibilidad de apareamiento, ¿sí? Obviamente piel, ¿sí? Una piel muy, muy linda, y obviamente también depende de la raza, el tipo de piel que nos puede dar. Que acá podríamos hablar de vestimenta, ¿por qué no? ¿Sí? Y también da una gran cantidad de abono. Un conejo da aproximadamente 1 metro cúbico de abono al año. Es un montón, es 1 metro por 1 metro por 1 metro de abono por conejo al año, ¿sí? Es verdaderamente un montón, y es suficiente para activar cualquier bocalle o cualquier pila de compost en nuestro diseño. Por eso nosotros, habiendo incorporado abejas, conejos y gallinas, cerramos el ciclo de los animales muy, pero muy bien, ¿sí? Bien. Es importante pensar en que la relación ideal, muy parecida a las gallinas, es de 10 hembras, cada un macho. Esto nos va a dar aproximadamente por hembra. Por hembra vamos a tener aproximadamente... podríamos hacer que tenga 5 camadas al año. Para mi gusto es un montón, con lo cual uno podría pensar en 2 camadas al año por hembra, ¿sí? O 3. Ahora vamos a hablar un poco de las camadas. 3 camadas al año, ¿sí? Y las camadas habitualmente en promedios es de 6 conejos, ¿sí? Las camadas van desde los 5 conejos incluso hasta los 12. Nosotros hemos tenido camadas de 9 en promedio. Pero vamos a pensar en 6 conejos por camada. Estas camadas duran más o menos 3 meses. ¿Por qué? Porque al momento que yo cruzo la hembra, con el macho, para lo cual debo llevar la hembra al macho, ¿sí? Esto para los que hagan cría separada. Después te lo vamos a ver también en lo práctico. Pero los machos no deberían estar continuamente con las hembras. Tendrían que estar en un lugar separado, en un corral diferente. Ya también vamos a ver cómo podría ser ese corral. Para que obviamente las pariciones se den cuando nosotros queremos. Entonces tenemos que la hembra, ¿sí? A partir del momento del apareamiento, miren, de 28 a 30 días es la gestación, y las camadas pueden ser en promedio de 6 conejos, ¿sí? O sea que una hembra que se aparió hoy, ¿sí? Más o menos en 28 a 30 días va a estar pariendo, ¿sí? Va a estar pariendo aproximadamente 6 conejos, que va a amamantar aproximadamente hasta, dependiendo obviamente la raza también y un montón de situaciones y circunstancias, más o menos hasta los 2 meses podría llegar a los gazapos, que así se llaman los hijitos de los conejos, llegar a consumir leche, ¿sí? A partir del segundo mes ya entra en una etapa más de alimentación propia, y a los 3 meses, como dijimos antes, ya están listos en un peso ideal para ser sacrificados. ¿Está bien? Fíjense que nosotros podemos tener 6 conejos por coneja. Teniendo 10 conejas podemos tener 60 conejos en total, si las hacemos parir a todas, y si a esas mismas las hacemos parir 3 veces al año, estamos hablando de algo así como 360 conejos anuales. 60, sí. Sí. Exactamente, sí. Porque son 10 conejas, van a tener 60 por parición, aproximadamente, y eso 3 veces. 6 por 3, 18, 180 conejos al año, ¿sí? Con eso obviamente cubrimos la necesidad de carne de cualquier familia, y además quedan excedentes para vender, que podrían hacer las veces de esa inversión que yo vuelvo a reinvertir acá, ya sea en forma de alimento, porque con 10 conejas no nos va a quedar otro remedio que comprar alimento, muy probablemente, pero a la vez me permite a mí reinvertir en infraestructura. Y el ciclo se cierra solo, y yo obtengo como productor carne de una manera casi gratuita, ¿sí? Porque las necesidades económicas están suplidas por los propios animales, y obviamente el excedente en carne me va a quedar a mí, y yo voy a cosechar de ese excedente lo que necesite para mí, para mi familia o para mi proyecto, ¿sí? Entonces, esto es algo interesante. Voy a hablar muy brevemente de lo que tiene que ver con
con la gestión, uno puede hacer la gestión de los animales en jaula. Yo verdaderamente soy una persona que no pienso que es la mejor manera de criar conejos. Pero sí entiendo que hay situaciones en las que no quedan muchas más alternativas. Yo soy de la idea que si yo tuviese que tener los animales en esas condiciones, no los tendría y buscaría la forma de tenerlos de otra manera. Pero también respeto y entiendo a quienes piensan que eso no es tan así. Para mí, como siempre menciono, uno tiene que darle las condiciones al animal lo más parecido a su naturaleza posible. Y por eso cada uno de los animales merece un análisis diferente, porque no estamos hablando de una planta, ya vimos lo que son los reinos, las diferentes circunstancias y situaciones que se dan en cada uno de los reinos, y obviamente el reino animal está atravesado por lo anímico, por lo cual hay mucha carga y muchas sensaciones y sentires, si vale la palabra, que los animales tienen, con lo cual es importante que uno les dé un tratamiento diferente a que si se tratase de una planta. Esto está claro, pero está bueno mencionarlo también. Entonces, uno tiene que hacer un análisis lo más exhaustivo posible de qué tendría que brindarle al animal para que esté en su lugar de la manera más natural posible. A veces se puede, a veces no se puede, pero yo sigo eligiendo hacer productos animales de una manera orgánica, aunque tenga que ceder un poquito en esa naturalidad de la crianza, pero seguir teniendo alimentos de calidad criados en casa y no comprando, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo pollos y mi única manera de tener pollos es en un tractor móvil, que si bien no es la naturaleza propia del animal, pero tampoco está tan lejos, bueno, me parece que está bien, ¿sí? Si yo no los puedo tener sueltos porque tengo una huerta, un espacio productivo, tengo frutales, tengo alfalfa en crecimiento para otros animales, no puedo tener gallinas sueltas por todos lados porque es muy probable que las gallinas sueltas por todos lados terminen comiendo al lado tuyo a la hora del almuerzo. Entonces, para evitar eso uno tiene que confinarlos y hay que darle el confinamiento lo más ético posible desde mi punto de vista. Cuento, obviamente, y no hace falta que estemos de acuerdo, ¿sí?, con esto. Simplemente les doy mi punto de vista. Entonces, uno sabe que un conejo en la naturaleza tiene una zona de influencia, una zona donde busca sus propios alimentos, ¿sí?, que no son zonas muy grandes. Se dice que más o menos entre unos 200 y 300 metros es la zona del conejo, que no es lo mismo que la liebre, ¿sí? Del conejo es la zona donde naturalmente se daría. El conejo es totalmente europeo. Entonces, uno obviamente no le podría dar esa cantidad, por lo menos no en los sistemas pequeños. Entonces tiene que acotar un poco esa cantidad de espacio, pero sí le tiene que dar un libre movimiento al conejo. El conejo para mí tiene que estar con las patas en tierra, en pasto, en suelo. Y a la vez el conejo es un animal que necesita mucha intimidad. Es un animal que hace gran parte de su vida en una madriguera, en el subsuelo, en cuevas. Y bueno, es importante desde mi punto de vista darle cubrir esa necesidad, ¿sí? Las pariciones que las hagan en cajas oscuras, que sea lo más parecido posible a su entorno natural. Lo vamos a ver también en lo práctico, ¿sí? Pero uno, por ejemplo, lo que es conejo lo puede gestionar o en un tractor, ¿sí? Un tractor que no es más que una especie de jaulón grande, imaginemos más o menos de 1 metro por 3, 6 metros, lo que uno pueda, con una casilla que tiene determinadas circunstancias que vamos a ver en lo práctico, ¿sí? Donde va a ser el lugar de descanso y el lugar de parición, con una puertita, ¿sí? Y obviamente esto va a estar mallado para evitar que se escapen los conejos en todas sus caras, incluso en el piso también, porque el conejo excava y pasa por abajo de cualquier lado. Y uno lo puede ir moviendo por diferentes espacios donde tiene hierba. Por ejemplo, si uno tiene un jardín que uno quiere que haya hierba, nada mejor que tener cajas con conejos que vayan sirviéndose de ese césped, que de caso contrario necesitaría que yo esté cortándolo, ¿sí? Entonces, ahorro energía, utilizo el animal de una manera positiva, a la vez que le doy un modo de vida un poco más acercado a su naturaleza, obteniendo un rendimiento a mi favor, ¿sí? Bien, entonces podemos trabajarlos así.
En el caso nuestro trabajamos junto con las gallinas en un espacio como el del gallinero que tiene 5x5 y hemos dejado que hagan sus propias cuevas libremente en el suelo, pero también le hicimos una especie de madriguera adjunta con una puerta y atrás una caja doble donde pueden tener una sala de parición hacia el fondo. Lo vamos a ver también en lo práctico. Pero a lo que quiero llegar es que es un espacio cerrado, ¿sí? Por una malla también, como un gallinero, pero en el que los conejos están libremente moviéndose, ¿sí? Y pueden ir y venir, uno les tira verduras, les tira pastitos y demás, y ellos van y se mueven a su propio gusto, incluso se meten en la madriguera, a veces no salen por mucho tiempo, y eso se los respetamos, ¿sí? Lo interesante que tiene el conejo, a mi entender también, es que gran parte de su dieta puede ser cubierta con hierbas que nosotros no aprovecharíamos, como pueden ser las que denominamos malas hierbas y que sacamos de los bancales de cultivo, o como puede ser, por ejemplo, cuando cosechamos una lechuga, la parte de abajo, la raíz, se lo podemos dar a los conejos, las cáscaras de zanahoria, las cáscaras de manzana, o sea, se benefician de un montón de alimento que nosotros no aprovechamos, quizás hasta culturalmente, pero que en definitiva termina siendo así. Así que el conejo para mí es un gran aliado del pequeño proyecto de permacultura. Avanzamos un poquito más. Bueno, avanzamos un poquito más. Ahora vamos a hablar de lo que es la gestión o la incorporación de gallinas y pollos, ¿sí? Habitualmente incorporaría gallinas y pollos por su carne, por los huevos y nuevamente por los suelos, ¿sí? O abonos. Básicamente son los más, por lo menos es por lo que yo básicamente lo incorporo. Si bien las plumas, por ejemplo, van a ser un buen aporte a los suelos, porque todos sabemos que las gallinas cambian el plumaje continuamente. Hay una época del año, generalmente antes del invierno, donde cambian el plumaje, sueltan gran cantidad de sus plumas, reponen sus plumas y toda esa pluma que sueltan se suele ver en los gallineros y eso se termina incorporando al suelo muy benéficamente después transformada en nutrientes, ¿sí? Pero bueno, no hacemos una cosecha directa de las plumas. Bueno, básicamente entonces tiene que ver con esto. Obviamente acá también hay todo un mundo en cuanto a razas, tenemos razas que son más de carne, razas que son más de postura, ¿sí? No voy a entrar en eso, simplemente quiero hablar de los beneficios de incorporar estos animalitos al diseño, ¿sí? Pensemos que en cuanto a la carne, un pollo habitualmente está listo para también ser faenado en 3 meses, aproximadamente. 3 meses, 4, depende del tipo de alimento al que tenga acceso y también depende del tipo de libertad que tenga el animal. Cuanto más libre está, más lenta es esa transformación de alimento en carne, con lo cual tarda un poquito más el animal. Si está un poco más confinado, va a lograr el peso ideal capaz más cerca de los 3 meses, ¿sí? Un pollo más o menos debería estar entre los 2 kilos y los 3 kilogramos al momento de su faena. Tenemos un montón de beneficios que también se dan después de la faena, ¿sí? Como todos los restos de la faena pueden ser utilizados, cocidos para alimentar chanchos, pueden ser utilizados para incorporar en sistemas de lombrices, ¿sí? Bueno, en fin, se pueden volver a utilizar, con lo cual no hay nada que se pierda en lo que es la gestión de los animales. No vamos a sacar ninguna bolsa, ¿sí? Incluso después de la alimentación humana, todos los huesos, nosotros lo que hacemos es separarlos, los ponemos en un fogón, los incineramos y con eso después agregamos ceniza de hueso en los sistemas de abono o directamente en los suelos, ¿sí? Después obviamente de haber hecho un buen caldo de huesos. Así que todo lo utilizamos al máximo, todos los rendimientos de cualquier producto, todos los rendimientos posibles tratamos de incorporarlos y esto tiene que ver con la gestión ética, con la gestión, con la buena gestión, ¿sí? de un espacio productivo. Tratar de sacarle al máximo el rendimiento para que todo el proceso haya valido la pena, ¿sí? En definitiva, o la alegría. Bien, entonces, más o menos a los 3 meses, para tener eso, pensemos que una gallina, ¿sí? Una gallina tarda 21 días en empollar sus huevos, con lo cual más o menos al día 21, generalmente muy clavado al día 21, empiezan a eclosionar los huevitos y
pueden estar eclosionando durante 48 horas hasta 72 horas. Quiero decir que por ahí el primero nace el día 21 y el último pollito que nace el día 23, 24. ¿Sí? Generalmente después del segundo día y medio la gallina ya se levanta con todos los que hayan nacido y los que no quedaron en el camino. ¿Sí? Así que cada 21 días podría tener diferentes eclosiones. ¿Sí? Obviamente después de esos 21 días la gallina se dedica a la crianza de los pollitos, ¿sí? Durante un periodo bastante largo, que más o menos está en el mes y medio, y después de eso vuelve otra vez a la postura y arranca un nuevo ciclo, una nueva camada. ¿Sí? En nuestra experiencia, las gallinas que tenemos nosotros han logrado hasta 12 pollitos. ¿Sí? Obviamente también depende de la raza, del tamaño de la gallina, pero uno podría como más o menos pensar en ese tipo de camadas. Yo quiero ser acá un poquito más detallista porque quiero que se vea la posibilidad. Después lo que pase en la realidad va a depender de cómo uno gestione. Si uno quiere que esas conejas tengan la aparición tantas veces al año, o quiere que las gallinas encluequen tantas veces al año, porque uno puede cortar este proceso del empollado. ¿Sí? Cuando la gallina se pone clueca, uno puede, o antes de que se ponga clueca, va retirando los huevos para que la gallina no llegue nunca a ese punto. Si uno deja los huevos en el nido, las gallinas entran después en la fase de encluecamiento y se queda sentada hasta que eclosionan los huevitos. Vamos a ver también muchos aspectos de esto no prácticos, por eso no me quiero adelantar demasiado. Pero bueno, tiene que pensar en 21 días donde esta gallina va a estar dedicada a lo que sería el encluecado, ¿sí? Y después más o menos un mes y medio más, que serían unos 45 días de crianza de los pollitos, y luego vuelve a iniciarse el ciclo. ¿Sí? Así que más o menos en 2 meses y unos días, empieza otro ciclo para la gallina. Bien, eso con lo que tiene que ver con la gallina de postura para pollo, ¿sí? Que uno puede tener pollos de dos maneras. Puede tener pollos que cría desde la gallina, o sea, de la gallina, los huevos, el pollito, y lo cría para carne. O lo que puede hacer es criar gallinas solamente para la postura de huevos. Esto sería eliminar, vender, faenar o regalar los pollos machos, ¿sí? Las gallinas macho, y quedarse con las hembras para tener una mayor cantidad de postura. Eso para una raza criolla. Pero también podría optar por razas de pollos que están más pensados para carne y comprar los pichones, engordarlos y hacer la faena. O también podría pensar en gallinas, ya hablando de huevos, en gallinas de razas ponedoras como la famosa negra Inta o la colorada Rhode Island, que son gallinas más orientadas a la postura. Son gallinas que ponen aproximadamente 300 huevos al año durante 5 años. En realidad de esos 5 años, 3 años son de máxima postura y después hay todo un proceso en el que levantan la postura. ¿Sí? Si son 5 años, en el primero levantan la postura, en el tercero llegan al pico, y en el segundo, tercero y cuarto llegan al pico, y en el quinto ya declinan la postura. A partir del sexto año ya ponen muy poquitos huevos y no todas llegan a esa edad porque la postura, la raza lograda a partir de las cruzas genera una gran exigencia, ya sea en calcio y en el metabolismo de los huevos para la gallina, que hace que no todas las gallinitas lleguen a esa edad. ¿Sí? Edad después de los 6 años, donde uno también puede pensar en el sacrificio de esas gallinas y la utilización para caldos o mismo para lo que se llama gallina hervida. ¿Sí? Hay un montón de comidas a la base de gallina, a la vez que puede también utilizar los huesos y todo lo que venimos hablando con anterioridad. ¿Sí? Y obviamente, bueno, más o menos unas 15 gallinas nos pueden dar, se habla casi de 1 tonelada de abono al año. ¿Sí? Estamos hablando de 1000 kilos de abono al año, de entre 10 y 15 gallinas podemos sacar, y eso es una gran cantidad de aporte en materia orgánica de reemplazo que
le brindamos a nuestros espacios, ¿sí? Para la gallina, uno puede pensar también en muchos métodos para la gestión del animal, pero a mí hay uno que me gusta mucho, que es el que se denomina método Balfour, que es básicamente un corral grande con un corral un poco más chico y la caseta de crianza. En esa caseta de crianza tenemos la parte donde duermen, que son las perchas, y después tenemos los cajones con lo que se denomina sala de postura, ¿sí? En esta parte que está acá, generalmente se la provee de un techito, que puede ser del modelo que quieran, está cerrada, tiene una pequeña puerta acá, y a esto se le denomina corral de paja. El corral de paja es un lugar del gallinero que está siempre cubierto, el suelo con paja, con pasto viejo, con vegetación, ¿sí? Es un lugar donde siempre el suelo está cubierto y ellas están todo el tiempo como rascando, abonando y pasan gran parte del día acá. Y el corral más grande es un corral donde yo puedo trabajar, por ejemplo, con dos patios. Un patio acá, voy a hacer otro color para que se note. Un patio 1 y otro patio acá 2, ¿sí? Donde puedo tener siembras de alimentos, por ejemplo, alfalfas, mezclas de semillas, mezclas de cereales. Puedo tener incluso algunos frutales incorporados acá, como la mora, que es una planta que da muchísima fruta en una época interesante, que es diciembre, en noviembre, diciembre, da mucha fruta para que las gallinas empiecen a aprovechar, saliendo ya del invierno. Bueno, puedo tener algunos otros frutales, el que quiera en realidad. Es importante obviamente darle sombras a partir de árboles. Y lo que tengo acá son dos puertitas entonces, y le puedo dar, por ejemplo, 2 horas de entrada acá cada 2 días, ¿sí? Y las gallinitas van a salir a comer por ahí y vuelven a entrar. ¿Cómo hago que vuelvan a entrar? La gallina, cuando empieza a caer la luz, a caer el sol, a terminar el día, vuelve a dormir, ¿sí? Entonces, si yo la saco un rato antes de que caiga el sol, puedo controlar la cantidad de tiempo que la voy a tener afuera, ¿sí? Si yo hago una buena gestión entre tiempo y crecimiento de pastos, voy a tener siempre que las gallinas van a poder estar en libertad, comer parte de su dieta en bichitos, que seguramente se va a dar acá, para lo cual podría tener, por ejemplo, troncos o cartones en el piso, o piedras o ladrillos, y lo que hago es, cuando le doy apertura a los animales, doy vuelta las piedras, doy vuelta a los palos, y empiezan a salir los bichitos que ellas van a comer, ¿sí? Y voy rotando entre estos dos espacios, ¿eh? Bueno, cortamos acá y avanzamos un poco más. Bien, hasta acá vimos entonces lo que son abejas, ¿sí? Que yo mencioné que generalmente están asociadas a una zona 4 o zona 6. Vimos conejos, que obviamente dependiendo tu proyecto, pueden estar en zona 1. Si tu proyecto es muy pequeño, pueden estar en zona 1. Y si no, ya pueden estar más en una zona 2, ¿sí? Así que zona 1, zona 2. Gallinas. Si lo quisiéramos separar, las gallinas para huevo, que es la que voy a tener que visitar todos los días, porque todos los días van a poner, pueden estar en zona 1 a zona 3. ¿Sí? Como mucho, yo te diría hasta 2. Pero bueno, siempre esto depende del proyecto en sí. Pero como mucho hasta zona 2. Ahí estamos hablando de confinamiento de gallineros, aunque sean grandes, de gallineros en esta zona. Si hablamos de pollos para carne, ¿sí? También podrían estar desde la zona 1, mezclado incluso con las propias gallinas de postura, pero podrían estar hasta en la zona 4, hasta la zona 4, la 5 te diría que no, pero podrían estar hasta en la zona 4 con tractores móviles, ¿sí? Hay métodos donde vos podés tener un espacio bien grande y tenés tractores que vas moviendo, los vas pasando de lugar. Cuando llegaste acá, empezás por acá abajo, siguen por acá, siempre moviéndose, ¿no? Los va llevando de un lugar a otro. Cuando terminó toda la vuelta, porque siguieron por acá, cuando terminó toda la vuelta, pasó aproximadamente 3-4 meses, con lo cual este primer espacio ya repuso su pastura,
repuso el suelo y los pollos vuelven. Esos pollos son los mejores, son criados casi a campo, verdaderamente son animales que además encuentran gran parte de su dieta en la naturaleza, con lo cual baja la dependencia de alimento que le tenemos que dar. ¿Sí? Se dice que un pollo criado de esta manera encuentra hasta un 50% de su dieta en la naturaleza y no tenemos que brindársela. Y eso, obviamente, en términos económicos y de atención, es un montón. ¿Sí? Bien, vamos a hablar ahora de un animal para mí súper importante. Cuando lo incorporamos a la finca, tuvimos mucho tiempo dudas, porque sabíamos que queríamos dar un paso más allá de los conejos y las gallinas, pero teníamos una disyuntiva, si era oveja o si eran cabras, ¿sí? Terminamos optando por las cabras y no nos equivocamos, ¿sí? Una cabra es un animal bastante particular por la prestancia que puede dar. Yo creo que son el caballito de batalla o el todoterreno de un diseño, ¿sí? Porque nos pueden dar carne, obviamente, como siempre, nos pueden dar leche y nos pueden dar un abono de excelentísima calidad, ¿sí? De excelentísima calidad. Las cabras tienen algo particular que es bastante... que es una característica que la reduce bastante a lo que tiene que ver con ámbitos más urbanos o periurbanos, que es que son animales que no son silenciosos, ¿sí? Son animales que suelen gritar, que suelen, cuando te reconocen empiezan a llamarte, y eso puede ser un conflicto por ahí con vecinos, o incluso si uno los tiene muy cerca de la casa puede ser un problema de molestia para la casa. Nosotros hay veces que las cabras se ponen intensas, ¿sí? Así que bueno, es algo que tenés que tener en cuenta principalmente. Pero bueno, yo creo que con la prestancia que nos dan en forma de producto, ya lo hace merecedora del espacio que uno les pueda brindar. Pero además tiene algo interesante que tiene que ver con el control de vegetación, por lo menos en nuestra zona, ¿sí? Que es que ellas consiguen gran parte de su alimento de plantas que ningún otro animal aprovecha, como por ejemplo, hablo de la flora en la que tenemos acá: piquillín, algarrobo, espinillo, mollepispo. Son plantas que están llenas de espina, que no hay ni caballo ni vaca que se le anime, pero las cabras de ahí sacan gran cantidad de su alimentación, y también lo vamos a ver en el práctico, ¿sí? Incluso creo que ya lo vimos, en algún momento yo alimenté con mollepispo a las cabras, ¿sí? Eso hace que transformen un montón de alimento que está ahí casi inutilizado, porque nosotros tampoco lo podríamos utilizar, transformen ese vegetal en alimento para nosotros. Transforman muy bien ese tipo de casi molestias en un diseño en algún producto de alto rendimiento. Transforman básicamente zarzos en leche, ¿sí? Y eso es genial, porque además nos permite alimentarlas muy bien en épocas donde falta la pastura, por ejemplo. Entonces podemos enfocar la pastura en invierno, o los resabios de pastura, porque en nuestra zona la pastura se pone muy, muy amarilla en invierno y ya casi, o sea, al no crecer, lo que se vaya comiendo no se repone hasta septiembre. Entonces podemos dejar las pasturas para animales como la oveja, como el caballo, como los conejos incluso, o como las vacas, y reservar lo que son bejucos, zarzos, arbustos para las cabras. Las cabras obviamente son animales que si uno los deja en el monte, proliferan muy bien, a campo abierto proliferan muy bien, pero cualquier animal cuando tiene muchísima extensión se transforma en un problema para la gestión del espacio, ¿sí? Primero porque va a ir a depredar todo lo que justamente nosotros no queremos, como árboles frutales, como huertos, como árboles ornamentales o plantas ornamentales. Obviamente va a elegir eso, va a elegir a comer lechuga antes de que ir a colgarse con las dos patas de un espinillo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que poder muy bien orientar al animal al lugar donde nosotros queremos que haga su servicio, ¿sí? Bien. Y lo bueno que le digo, que come todo, o sea, las sobras de la huerta también van a las cabras, ¿sí? Las sobras de cualquier cosa van a las cabras. Las pencas de una planta como la tuna van a las cabras, ¿sí?
los restos de los fardos de los caballos que van dejando van a las cabras. Ellas comen de todo. Son verdaderamente interesantes en eso. Bueno, nosotros básicamente las usamos para leche y obviamente el abono, que es la base en todos nuestros abonos actuales. Y cuando logramos cruzarlas, ahora por ejemplo las tenemos sospechosamente preñadas a 2, las llevamos a hacer un servicio, creemos que han quedado preñadas las 2, de una estamos casi seguros y la otra todavía tenemos dudas. Y bueno, en función de eso, cuando tiene la cría se elige si es una hembra, posiblemente pase al plantel lechero, y si es un macho, posiblemente termine siendo faenado para carne. Bien. Nosotros tenemos un sistema en la finca que le pudimos encontrar la vuelta, que es, las tenemos en un corral, ¿sí? Un corral bastante grandecito, que es como una especie de corral de paja. Tienen paja siempre acá también para poder cosechar el abono, y tienen una casita techada con 3 paredes y una pared abierta para que ellas duerman en momentos de lluvia o de mucho frío. Y lo que hacemos es sacarlas del ordeñador, y una vez que se ordeñaron van afuera apersogadas, que son atadas con sogas, ¿sí? De alrededor de 4 metros, con lo cual les damos 8 metros de diámetro de trabajo, y las vamos llevando estratégicamente a diferentes lugares. Y también cuando tenemos que hacer una apertura de un espacio que se ha cerrado o que es un espacio nuevo de cultivo, las ponemos ahí durante un tiempo para que abran y después recién se utiliza ese espacio. Así que bueno, y obviamente en invierno apoyamos su dieta con fardo o con rollo de pasto. Bien, la cabra es un animal obviamente ya estamos hablando de una zona, por lo menos una zona 3 a zona 5. ¿Sí? Depende del tipo de gestión que se quiera hacer. Nosotros podemos trabajar desde lo que yo les contaba con apersobamiento, podemos trabajar con corrales donde el animal está íntegramente estabulado, quiere decir que está continuamente en el establo y se les lleva el alimento, para lo cual podemos sembrar gran parte de su alimento y llevárselo, por ejemplo avena, alfalfa, ¿sí? Distintos tipos de cereales como el titricale, como el sorgo, sembrar exclusivamente para ellas, cortar y llevar acá. Bueno, es una manera por ahí de excesivo estabulamiento, pero bueno, como decía antes, puedo tener leche de buena calidad, ¿sí? Orgánica, y quizá la saque con mucha menos regularidad. Y podemos usar otros métodos un poco más extensivos, como puede ser los métodos de pastura rotativa, ¿sí? Donde yo trabajo por ahí con campos un poco más amplios, fraccionado en varios lotes, y lo que, igual voy a entrar ahora después en esto, pero lo que utilizo es el efecto manada, que se llama, que es concentrar muchos animales en un espacio por un determinado tiempo, ¿sí? Y después rotarlos al de al lado y dejar que esto se reponga. Eso es también posible hacerlo con las cabras, con las ovejas, con las vacas, o con los caballos. Bueno, entonces las cabras más o menos zona 3, zona 5, bajo requerimiento de alimentos si es que tenés un espacio con mucho monte, pero la cabra también es un animal que está comiendo todo el día. Si vos le das de comer todo el día, come todo el día. Entonces es un animal que necesita volumen, ¿sí? No importa casi de qué, pero necesita volumen, necesita meter alimento, pero genera un abono de altísima calidad. Nosotros verdaderamente notamos la diferencia en el antes y el después de las cabras en la finca. Le dieron a la finca un vuelo impresionante, no solo en la prestancia medible como los abonos y cómo cambian las plantas, sino también en el ánimo del lugar. Cuando uno incorpora animales, justamente el ánimo del espacio cambia, empieza a ver como otro movimiento, otra vibración, y es re interesante. Por lo menos a nosotros nos cambió bastante. Bueno, cortamos acá y avanzamos un poquito más. Bueno, pero como finalmente nosotros elegimos a las cabras, después terminamos trayendo una oveja, y es de lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? De la oveja. La oveja también es un animal hermoso, es un animal que si uno tiene un contacto continuo termina transformándose en un animal muy apegado, que es de seguirlo a uno. La verdad que son animalitos muy interesantes que nos pueden dar, obviamente, carne. Hay algunas variedades de ovejas, algunas razas de ovejas que dan buena cantidad de leche. Pero básicamente nosotros lo elegimos por la lana, o sea, por la carne y por la lana, ¿sí?
Esos básicamente los productos que uno podría hablar en cuanto a las ovejas, ¿sí? Obviamente acá estamos hablando del cordero. Del cordero, generalmente uno tiene un plantel de animales y lo que busca es la cría, ¿no? Como carne. Por ejemplo, en el caso de las cabras que mencionábamos antes, uno busca la cría porque la cría es la que también hace que exista en la cabra la leche. Entonces, si uno no hace un servicio de la cabra después más o menos de 2 años, la cabra es lo que se dice que se seca y deja de dar leche, con lo cual hay que entrarla en servicio de nuevo para que haga una aparición y podamos tener leche por 2 años más, mientras va creciendo el chivo hasta que es el momento de la faena, ¿sí? En el caso de la oveja pasa algo similar, ¿sí? Pero bueno, nosotros estamos concentrados en la lana, ¿sí? Que es un poco, por lo que uno termina eligiendo una oveja, es por la carne, por la lana, ya sea que la use o no, digo, que la use para vender o que la use para uso propio. Es un producto muy interesante, muy lindo, lindo de trabajar. Todos sabemos lo que puede ser un abrigo de lana o lo que puede ser una manta de oveja. Entonces, bueno, se lo busca mucho por su pelaje, ¿sí? Pero lo que tiene la cabra, la oveja de interesante es que es un animal que roza el pasto bien cortito, entonces vamos a ponerle acá con su poda, ¿sí? Poda de césped. Es un animal que puede convivir muy bien con las cabras porque comen a diferentes alturas. La cabra come más de lo que es nivel arbustivo hacia arriba y la oveja suele ir más al ras del piso. Entonces genera pastizales cortos, genera buen mantenimiento de los caminos, buen mantenimiento de los bordes, buen mantenimiento de los parquizados. Entonces es un animal que muchas veces termina siendo elegido por esa prestancia, a la vez que obviamente también da muy buena cantidad de abono. La lana nosotros la usamos como vestimenta, o sea, como lana para vestimenta, pero también todos los recortes que no se utilizan van a parar a los almácigos como fibra mezclado con el suelo para darle un poco más de liviandad y de soltura a las plantitas y evitar que se compacte tanto el almácigo, ¿sí? Y verdaderamente es como una mascota, ¿eh? La oveja ya la van a conocer a Moca, que es nuestra oveja. Van a ver qué linda que se porta. Bien, ya habiendo visto la oveja, vamos a pasar a un animal también súper interesante, que es el cerdo, ¿sí? Que obviamente lo que nos da es carne, una carne desde el punto de vista de mucha gente y desde lo nutricional puramente, muchísimo superior a la carne de vaca. Nos da principalmente abono, un abono también de excelentísima calidad y a granel. Y lo que nos da también es su capacidad de tractor. ¿Sí? El cerdo es un tractor, pero es un tractor que va hacia abajo, ¿no? Es el hocico de lo que lo dotó la naturaleza, le da esa posibilidad de arar el suelo, de hociquear, de dar vuelta, de buscar alimento en lugares donde ningún otro animal aprovecha y a la vez de transformar cualquier otro resto de vegetales y de carne en ese excelentísimo alimento, ¿sí? Es verdad que al cerdo se lo trata básicamente con desperdicios, si bien obviamente esto también merece un capítulo aparte porque hay una manera de gestionar al animal, si va a ser productivo, si va a ser para una granja familiar, ¿sí? Si va a ser un animal que se produce para carne o es un animal que se produce para dar a la vez animales más pequeños para engorde o para venta, ¿sí? O sea que también podemos hablar acá del cerdo como buscado para la cría. Muchas veces se mantienen cerdas solamente para vender las crías, que también son crías bien numerosas, y se terminan vendiendo los cerditos para engorde, ¿sí? Que es lo que después terminamos denominando lechones. Entonces, bueno, básicamente esta capacidad de tractor que tiene el cerdo, que es obtener de la naturaleza, antes de empezar a utilizarla como en agricultura, gran cantidad de alimento, es muy parecido a lo que sucede con las cabras o con las gallinas, ¿sí?
van en búsqueda de alimento a lugares donde ningún otro animal aprovecha. Bien. También en cuanto al cerdo uno debería como refundar, ¿no? Tenemos como culturalmente pensado que el cerdo va en un rincón, en un chiquero pasado de barro. Si bien le encanta el cerdo el barro, es muy importante también empezar a pensar en la cría de cerdos a campo abierto, en lotes pastoriles como habíamos visto. El cerdo también disfruta mucho y se beneficia mucho de estar en el pasto, de comer hierba. Así que bueno, es importante si uno quiere incorporar los cerdos, es importante empezar a pensar en transformar la visión que tenemos de la crianza del cerdo. Nosotros todavía no incorporamos cerdo, es un paso que queremos dar en algún momento. Les cuento ya el plan, así si ustedes tienen ganas de incorporar en algún momento, sepan cómo empezamos nosotros. Estamos pensando en empezar con crías. La idea es traer 3 crías para engorde, hacer una faena y empezar a hacer varios ciclos de ese modo. La idea sería con 3 crías quedarnos con una y vender las otras 2 para poder suplir la necesidad de alimento que necesita esa tercer cría que nos quedaríamos nosotros. Con lo cual nosotros solamente pondríamos el trabajo, que creo que es un poco lo interesante de la granja familiar, es que uno ponga el trabajo, que es la capacidad que tiene, ¿no? El trabajo y la gestión del espacio, y que las entradas o las importaciones de alimentos de afuera estén solventadas por el animal a partir de los excedentes que podemos vender, ¿sí? Eso creo que sería un secreto para cualquier sistema animal, y nosotros siempre lo que hicimos fue eso. Cada vez que incorporamos un animal, intentamos que los productos sean los que, entre comillas, banquen y soporten la incorporación de ese animal, y que nosotros obtengamos una cosecha a partir solamente de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces esa es la idea en la que queremos empezar. Después les digo cómo continúa, porque la idea sería que una vez que suceda eso, pasemos a tener en algún momento una chancha, ¿sí? No tendríamos un chancho, tendríamos una chancha que se llevaría a servir y se utilizaría solamente para tener crías, ¿sí? Y quizá vender crías en pie y quedarnos con 1 o 2 para engorde. Pero bueno, eso ya lo veremos. Quiero decir, da mucha posibilidad la incorporación del animal en cuanto a la economía, y da mucho fortalecimiento al espacio productivo hortícola también, ¿sí? Hortícola o de frutales. O sea, el animal soporta la producción de vegetales, y eso es así siempre. Después, si nosotros queremos acordar con un vecino que críe los animales y nosotros traemos la bosta, es otra cosa. Pero es importante entender que los animales sí o sí tienen que participar del ciclo de nuestros lugares para poder mantener la fertilidad. Si no, no hay con qué sostener la fertilidad y la sanidad de un espacio productivo, ¿sí? Bien. Bueno, también no voy a entrar demasiado en cuántas son la época de gestación y cómo es todo eso, porque es un mundo en el que todavía no me metí, pero pensemos en el cerdo como en una muy buena opción para tener carne de calidad para los que buscan carne y para tener abono de calidad, ¿sí? Bien. Vamos a hablar ahora un poquito del caballo. Cerdo, obviamente, estamos hablando de espacios que no sean urbanos, claramente, espacios más bien rurales, ni siquiera periurbanos, me parece que ya más rurales, y estamos hablando de una zona de zona 2 a 4, ¿sí? A lo último vamos a hacer un croquis para poder incorporar cada uno de estos animales. El caballo nos va a permitir principalmente fuerza y movimiento, y nos va a proveer de una buena cantidad de abono. Nosotros estamos juntando de nuestra yegua de Nina, que también la van a conocer en el práctico, estamos juntando aproximadamente una carretilla de abono cada día y medio, ¿sí? O sea, 2 carretillas cada 3 días de abono fresco del caballo, que si bien no es de lo mejor para incorporar en los sistemas de cultivo, de compostaje, es un montón de materia orgánica súper interesante para incorporar por su volumen, ¿sí? Entonces, fuerza, si es que ustedes quieren utilizar el animal para realizar determinados trabajos en la gestión del espacio productivo, o movimiento si uno quisiese transportarse o transportar
cosas con ese animal, ¿sí? La verdad que es un medio de locomoción que cambió el mundo, ¿sí? Todos sabemos la historia de los pueblos originarios que no conocían los caballos y los españoles trajeron los caballos. Todos sabemos lo que se dio a partir de la incorporación del caballo a la vida de los pueblos originarios y la incorporación del caballo, obviamente, a la vida en el campo, casi desde con la misma con el mismo tiempo de lo que se fundó la agricultura, digamos, ¿no? El caballo acompaña al agricultor casi desde los inicios de la agricultura. Entonces me parece que es interesante empezar a pensar en ese tipo de modelos. Y también el transporte, ¿por qué no? Porque yo no puedo ir a caballo a un par de cuadras a hacer compras. Podría hacerlo tranquilamente, obviamente siempre estando en zonas rurales donde todavía eso está permitido. Bueno, y el abono, como les mencionaba antes. Obviamente el caballo es un animal que consume muchísimo alimento. ¿Sí? Nosotros estamos dándole ahora en invierno raciones que van desde una carretilla bien llena de sorgo más una cantidad de avena de casi 1 kilo de avena y 300 gramos de maíz. Eso es lo que come habitualmente, más todo lo que come estando afuera. También la tenemos apersogada, la vamos moviendo a diferentes lugares, sobre todo ahora en invierno donde hay que cuidar mucho el poco pasto que va quedando, pero sí es un animal que transforma muy bien la hierba en abono, ¿sí? Así que bueno, el caballo, para quienes puedan tenerlo, es obviamente un animal que tiene además esa figura interesante para incorporar a la vida rural. Bueno, y ya para terminar, y no hago el corte, ya sé que va a quedar un poquito largo el video, pero ya cierro con esto, que es el animal quizá el último que uno podría incorporar, que tiene que ver con la leche, la carne y el abono, ¿no? La vaca es un animal súper interesante porque tiene infinidad de prestancias que culturalmente se fueron buscando en la vaca. La leche y todo el derivado de lácteos que nos puede brindar, verdaderamente una vaca lechera nos puede llegar a dar alrededor de entre 18 y 25 litros de leche diaria. Estamos hablando de una vaca lechera, familiar, cuidada y alimentada para eso, ¿sí? Obviamente es un montón, ¿sí? De lo cual podemos sacar queso, manteca, crema, ricota, yogur, leche fresca, con lo cual uno podría pensar incluso en proyectos pequeños rurales en la incorporación de una vaca capaz semi-estabulada durante casi todo el día y con un ratito de apersonamiento a la tarde, podría tener muy buenos rendimientos, pero obviamente tendría que seguramente comprar el alimento, importar el alimento, pero podría tener muy buenos rendimientos después trabajando la leche para hacer yogur, para hacer queso o para hacer algún derivado lácteo, porque la venta de los derivados lácteos, sobre todo caseros, artesanales y encima orgánicos, hoy en día genera una oportunidad económica interesante. La carne, obviamente, uno puede buscar la carne directamente como producto principal o puede tener la carne como un producto colateral a lo que sería tener leche, ¿sí? Porque como en el caso de la cabra, la vaca pierde la capacidad de dar leche en un determinado tiempo, con lo cual es necesario que pase por un servicio y una etapa de preñez y de cría hasta que volvamos a poder tener leche, ¿sí? Y obviamente ahí decidiremos con la cría si es hembra, si reforzamos el plantel de vaca, el plantel lechero, o si es carne, si es macho, si pasa a ser carne. Si es hembra también puede pasar a ser carne, no digo que no, pero generalmente se está ante esas disyuntivas cuando un animal es macho o un animal es hembra, ¿sí? Bueno, y el abono obviamente es uno de los abonos de mayor excelencia que podemos tener, el de vaca, del cual se pueden hacer infinidad de preparados para la huerta, desde abonos hasta fertilizantes, y lo produce obviamente en gran cantidad. Hay razas que son más ideales para la cría estabulada, hay razas que son más ideales para la cría a campo abierto, con lo cual obviamente hay que hacer un análisis de elemento y elegir en función de mi diseño en qué lugar va a ir la vaca. Pero es un animal también obviamente súper interesante. Cerramos hasta acá con lo que son los animales en sí.
vamos a ver un croquis final y terminamos entonces con la unidad y el módulo. Bueno, acabamos de repasar y de ver en realidad todos los animales que podemos incorporar a un diseño en permacultura, o los más comunes. Hay otros que no traté, pero que también podés pensar en incorporar. Lo que voy a hacer ahora es volver a ese croquis original, porque un poco también nuestra tarea ahora va a ser incorporar a los sistemas, al croquis que venimos haciendo y al diseño, un sistema animal, ¿sí? Repito, podrán estar algunos de ustedes que no van a querer trabajar con animales, y eso está bien también, y habrá otros que elijan la incorporación de animales. Yo lo que voy a hacer es incorporar todos los animales que vimos en un diseño, como para que ustedes, en caso de quererlo, tengan la posibilidad de verlo, ¿sí? Nosotros venimos ya con... voy a dar un color más. Venimos ya con la casa, ¿sí? Vamos a trabajar siempre con algo parecido a lo que venimos haciendo. Venimos ya con una gestión del agua, ¿sí? Venimos ya con espacios productivos definidos. ¿Sí? Que es lo que el último croquis que hicimos tuvo que ver con la incorporación de los espacios productivos. También incorporamos algo de árboles, ¿sí? Ya venimos incorporando algo de árboles, incorporamos algunos frutales. Obviamente, con la clase de agricultura anterior, pasamos por ese momento, incorporamos acá las hortalizas, algo así. Y ahora tenemos que empezar a pensar en incorporar a eso el otro reino, que es el reino animal, que es de lo que se trató la clase del día de hoy. Entonces, uno podría pensar, como dijimos antes, en abejas, en zonas un poco más alejadas. Primero porque son animales que no está bueno que estén al lado de la casa, obviamente. Que son animales que además necesitan baja energía de nuestra parte. O sea, no tenemos que visitar continuamente las colmenas, con algunas visitas, sobre todo focalizadas en verano, que es cuando es la cosecha, y en invierno, cuando es lo que llama la cura, que uno trata a las abejas previniendo ciertas enfermedades. Más que eso, después es ir y pasar cada tanto para ver que todo esté en orden, que las abejas sigan ahí y ya. Entonces, bueno, podemos pensar ahí en 2 colmenas. Vamos a agregarle por acá abajo, vamos a hacerle un estanquecito. Acá la voy a tener que alejar un poco más porque si no está muy cerca y no va a utilizar el agua. Si yo pongo la colmena al lado del agua, a esa agua no la van a utilizar. Acuérdense que 2 metros de diámetro a la redonda es un lugar que las abejas no utilizan para alimentarse. Bien. Si tendría que incorporar conejos, por ejemplo, podría tener acá este espacio dividido en 2. Y acá tendríamos los conejos y las gallinas, ¿sí? Dividido en 2 con un gallinero, puedo tenerlo a la vez integrados. Y quizá esta parte de acá podría ser una zona de pastura en el que podría trasladar a los conejos eventualmente, si trabajo con alguna valla o si trabajo con algún tractor móvil, ¿sí? O directamente pueden ser lugares de crecimiento de pasturas y verde para estos 2 tipos de animales. Entonces los estoy asociando, ¿sí? Obviamente no tengo que olvidarme que siempre que ponga dentro de mi diseño algún punto donde hay animales, me tengo que acordar del agua, ¿sí? Con lo cual hay que planificar la llegada de agua a ese espacio para el abastecimiento. ¿Bien? Acá también voy a trabajar muy probablemente con algún arcón de compost, donde pueda traer parte de los desechos para después incorporar a la huerta, ¿sí? Y empiezo a relacionar de ese modo. Quizá un año genero pastura para los conejos acá y otro año genero cereales. O quizá mejor, hago cereales acá y una vez que levanté la cosecha de cereales, meto a los conejos o a las gallinas para que terminen de morder los últimos pedacitos de vegetal y que además coman todas las semillitas desparramadas que hayan quedado, que las gallinas den vuelta a esto y me lo dejen todo pronto para ser nuevamente sembrado, ¿sí? Con lo cual acá generé un sistema, ¿sí? Un sistema de retroalimentación continua.
Quizá podríamos tener por acá algún establo donde podrían estar las cabras, y pensar en apersodarlas a estos mismos árboles para que colaboren y aprovechen, no sé, por ejemplo, cortinas de bambú que les encanta a las cabras, capaz algunas líneas de pasto elefante que también les gusta, ¿sí? Capaz acá en el medio podemos hacer en algún momento cereales, también para quedarnos con los granos y darle alimento a las cabras. Podemos usar apersobamientos acá para que las cabras estén ataditas bajo el árbol, ¿sí? Después ya más hacia acá, si tuviésemos un estanque, quizá podríamos incorporar los patos acá, en esta zona, dándole ya por ahí un poquito de entrada a una zona un poco más salvaje, que podría incluso hasta estar vallada con un alambrado para que los patos no puedan pasar, pero sí que tengan la posibilidad de tener su laguna y su espacio ahí. Así que bueno, un poco este es el trabajo que van a tener que ir haciendo. Dentro del croquis, en caso de incorporar animales, ver cómo los vamos a gestionar, cómo los vamos a incorporar, cómo les vamos a dar alimentación, cómo les vamos a servir de agua y qué tipo de infraestructura idealmente vamos a construir para ellos, ¿sí? Antes de cerrar, bueno, les recuerdo, sigamos preparando los croquis, sigamos avanzando con eso. Estamos ya en este momento terminando la parte teórica del módulo 2, con esta unidad número 8, cerramos la parte teórica del módulo 2. Es importante avanzar un poquito más con los diseños, es importante avanzar un poquito más con el proceso de incorporar a nuestros diseños esta nueva información que son los animales. Y ya estamos prontitos para arrancar el tercer módulo, que es el módulo de implementación, donde vamos a ver técnicas concretas, donde vamos a trabajar concretamente con animales y con vegetales, donde vamos a trabajar con sistemas hídricos para que puedas tener todo el material necesario para llevar adelante en la práctica tu propio proyecto. Pero es importante que terminemos de completar esta información, que es nuestra bitácora de diseño, sobre la cual después vamos a implementar. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el módulo que sigue.